Y también quería decir, hablando de los niños, que tenemos una capacitación para chicos que lo hemos pasado una semana porque nos dimos cuenta que coincidía con el reencuentro. Así que esa capacitación será el sábado 19, si no me equivoco. El 12 es el reencuentro. Usted se ha ido al encuentro el año pasado, no los que fueron al encuentro de este año. Si usted ha ido a encuentro el año pasado, puede venir al próximo reencuentro, que será en 2 semanas, Dios mediante. 2 semanas, ¿no? ¿Qué día es el reencuentro? El 16, perdón, 16 lo tengo con el 12. 16, y la capacitación de maestros es entonces el 23 de abril. Muy bien, abra su Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a hablar de una cita que lo cambia todo. Una cita que lo cambia todo. Tal vez usted dice, pastor, no dimos la ofrenda. Ahora la vamos a dar en un rato. ¿Cuántos saben que la ofrenda tiene poder sobre los demonios? Tal vez usted tiene opresión en su casa. En una casa había una gran opresión. Y se escuchaban voces, ruido a cadenas. Y el ambiente estaba pesado. Así que fue un pastor al que llamaron para hacer liberación en la casa. Hicieron una noche de oración, pero nada pasó. Seguían los ruidos, la opresión. Los demonios estaban ahí. Estaban afincados en la casa. Así que llamaron a otro pastor de otra iglesia porque iban buscando. Y dijeron, acá tenemos que hacer una noche de alabanza. Y cantaron toda la noche. Pero cuando se fueron seguían los ruidos a las cadenas, la opresión, gemidos. La gente no podía dormir en esa casa. Llamaron a un tercer pastor. Era de Pilar. Zona norte, diga. Pilar es muy grande, hermano Walter. Es muy grande, Pilar. Y este pastor analizó y dijo, oramos y no pasó nada. Alabamos y no pasó nada. Vamos a dar una ofrenda. Y cuando dieron la ofrenda, todos los demonios se fueron. Y hubo liberación. Así que ¿cuántos dicen? Va a haber liberación porque vamos a dar una ofrenda? Los demonios no quieren que demos. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Muy bien. Isaías capítulo 6. En la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Y dijo: ande y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Una cita que lo cambia todo. Isaías es llamado el profeta mesiánico, porque él estuvo muy compenetrado con la idea de que el pueblo de Israel iba a ser una nación mesiánica para el mundo, que de Israel vendría el Salvador. Isaías profetizó de la venida del Señor cientos de años antes que el Señor Jesús viniera, y con detalles habló acerca de sus sufrimientos y de su obra. Su padre era un aristócrata llamado Amós. Isaías era un hombre muy preparado. Su ministerio duró 50 años aproximadamente. Y en el Nuevo Testamento el profeta que más es citado es Isaías. Pero todo eso comenzó el día que Isaías tuvo una cita personal con Dios. Es interesante cuando la palabra de Dios dice que en el año que murió el rey Usías, el día viernes hablamos del rey Usías, y Usías fue un rey que fue bendecido, fue prosperado, que creció muchísimo. Dice la Biblia que se hizo altamente poderoso, pero en un momento algo pasó con Usías, porque siendo rey se metió al templo y quiso ofrecer el incienso, y a él no le correspondía hacer eso porque era tarea de los sacerdotes. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote entró y trató de detenerlo, y entraron 80 sacerdotes más tratando de frenar al rey. Un rey que había traído prosperidad a la nación, porque dice la Biblia que había buscado a Dios, que había hecho lo recto, que había enfrentado a los enemigos, pero en un momento se creyó ser más de lo que era y pretendió tomar el oficio sacerdotal. Y la palabra de Dios dice que en ese momento, cuando él estaba por ofrecer el incienso y los sacerdotes lo querían frenar, se llenó de ira. En vez de seguir el consejo de los ministros, y lepra le brotó de su mente. Y cuando los sacerdotes vieron que la lepra brotó, imagínense lo que es para un judío la lepra, y además la lepra dentro de la casa de Dios, lo sacaron inmediatamente y estuvo recluido en una casa aparte. Su hijo tuvo que tomar el reino y él quedó separado del pueblo hasta el día de su muerte. El viernes hablábamos de eso, de empezar bien, seguir bien y terminar bien. Yo quiero empezar bien, quiero seguir bien y quiero terminar bien. Porque a veces empezamos bien, pero después nos desviamos y terminamos mal. En ese año que murió Usías, este rey al que le brotó la lepra, Isaías nos dice que vio al Señor. Y que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. Y el vestido del Señor, dice, sus faldas llenaban el templo. ¿Cuántos saben que uno más grande que este edificio está aquí? Y es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Él es más grande que este lugar. Él es más grande que el templo más grande. Su falda llena en este lugar. Su presencia está aquí. Y cuando Isaías vio esta visión de Dios, todo cambió para él. Todo cambió para él. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, todo cambia en la vida. Podés venir a la iglesia por 50 años, podés congregarte por años, pero el asunto es que tengas un encuentro con Dios.
El asunto es que puedas conocer a Dios de manera personal. Que conozcas al Dios Todopoderoso. Isaías no era cualquier persona, pero no conocía a Dios. Y cuando él conoció al Señor, tres cosas gloriosas ocurrieron. Primero, descubrió la realidad de Dios. Mucha gente habla de Dios. Mucha gente dice: yo espero que Dios me ayude, yo espero que Dios haga esto, gracias a Dios, y tantas frases hechas. Pero no saben nada de Dios. Dios nunca se le había revelado a Isaías de esta forma. Pero Isaías dice: yo vi al Señor. Recuerdo cuando la Biblia habla de Saulo de Tarso, que iba rumbo a Damasco, y él tuvo un encuentro con el Cristo glorificado tan fuerte que su caballo se espantó y él voló por el aire. Eso no es una religión. Eso no es seguir tres consejos que te da el pastor o que te da el líder. Eso es algo que te revoluciona todo, que te mueve la estantería, que mueve los cimientos de tu vida y que te saca de tu lugar. Lo que vivió Isaías le afectó profundamente. Era una realidad que él ignoraba. Y yo creo que nosotros necesitamos conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero tener un encuentro con Él. Y tal vez usted me diga: pero pastor, usted no conoce a Dios. Sí, yo lo conozco, pero necesito conocerlo más. Porque Él es muy grande, Él es muy poderoso. Y yo no puedo decir que con un encuentro o dos o varios que tuve con Él ya conozco al Señor. No, lo quiero conocer más. Quiero que Él se revele a mi vida. Muchos conocen de Dios lo que leyeron en la Biblia, o lo que leyeron en libros, o lo que escucharon en clases. Pero Isaías tuvo un encuentro personal. Es como una persona que estudia sobre electricidad, pero un día recibe un shock eléctrico. Ese día esa persona sabe verdaderamente el poder que hay en la electricidad. Y sabe que ese poder lo puede matar. El mismo poder que nos hace estar cómodos, tener luz, tener aire acondicionado, tener todo tipo de beneficios, también nos puede matar. Isaías conoció la autoridad de Dios, el Dios que está sentado sobre un trono. ¿Cuántos dicen y saben que Dios está sentado sobre su trono? Dios está sentado sobre su trono. Y eso quiere decir que Él está en autoridad, que Él tiene todo el poder, que nada es más grande que Dios, que lo que Él dice se hace. Así que aunque en el mundo haya confusión, en nuestra vida haya problemas, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos enemigos, nuestro Dios sigue sentado en su trono. Aleluya. Pudo ver la grandeza de Dios. Su falda llenaba en el templo. Pudo ver su dominio. Había serafines delante de Él. Pudo ver su santidad. Le decían: santo, santo, santo. Imagínese delante de Dios. Continuamente hay alabanza, continuamente hay adoración, continuamente los ángeles exaltan al Señor. Isaías pudo ver eso. Pudo ver su poder, porque dice la palabra que los quiciales de las puertas se estremecieron, las bisagras de las puertas se estremecieron, todo tembló, parecía que había un terremoto ahí. Era solamente una visión por un momento de la gloria de Dios. El Dios omnipotente entraba en contacto por un momento con un hombre limitado, débil. Y esto sobrepasó a Isaías. Eso es lo que ocurre cuando vos y yo tenemos un encuentro con Dios. Nos damos cuenta lo pequeños que somos, lo chiquitos que somos, lo limitados que somos.
Nos damos cuenta que Él es tan grande y nosotros tan pequeños. Como dice la palabra, gusano de Jacob. A veces nos creemos tan grandes, nos llenamos de orgullo, de vanidad, queremos llevarnos el mundo por delante, pero somos muy pequeños ante este Dios todopoderoso, ante este Dios grande. Isaías necesitaba esta revelación de Dios para que el Señor trabajara en su vida, para que Dios lo tocara, lo transformara y para que él pudiera cumplir el propósito de Dios. Por eso es tan importante cuando uno viene al encuentro, cuando viene al reencuentro, cuando está en el culto, porque son momentos en los que Dios te toca y te prepara para lo que viene después. Por eso necesitamos tener un encuentro con Dios. No alcanza con venir al culto, no alcanza con recibir la palabra, no alcanza con cantar. Uno tiene que buscar tener un encuentro con Dios y tiene que decirle al Señor: Señor, yo te quiero conocer. Yo no quiero solamente cantar, yo no quiero solamente escuchar, yo quiero vivir un encuentro con vos. ¿Cuántos lo quieren? Dios quiere revelarse a tu vida, mi hermano. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere mostrarse a tu vida para que le conozcas. Pero tranquilo, porque Él lo va a hacer de a poco, porque si no te fulmina. Pero un poco de la gloria de Dios puede cambiar toda nuestra realidad. ¿Lo puede creer? En segundo lugar, Isaías descubrió la realidad de su propia vida. Cuando Isaías vio al Señor, experimentó lo mismo que Pedro en el bote cuando Jesús estaba con él y se produjo la pesca milagrosa. Recuerda que habían estado toda la noche tratando de pescar y nada habían sacado. Y el Señor les dijo: vamos mar adentro y tiren las redes en este lugar. Y comenzaron a sacar una gran cantidad de peces que parecía que el botecito ese se hundía. La Biblia dice que Pedro cayó de rodillas ante el Señor y dijo: Señor, yo soy un pecador. ¿Qué tenían que ver los peces con sentirse pecador? No eran los peces. Es que Pedro se dio cuenta que ese hombre que estaba ahí al lado de él no era un profeta, no era un maestro, era el Hijo de Dios Todopoderoso. Y que él podía dar una palabra y los peces iban a obedecer, iban a venir ahí y podían tener una gran pesca. Pedro tuvo convicción de pecado en un bote, viendo un milagro. Isaías no solo necesitaba conocer a Dios, necesitaba conocerse a sí mismo. Y esto a veces es muy difícil. Nos resulta más fácil ver a los demás que vernos a nosotros. Muchas veces oramos más para que otros cambien que para que cambiemos nosotros. Todos llevamos culpas, traumas, pecados. El problema es que no los vemos y no los queremos ver porque nos duele verlos. No sabemos cómo combatir el pecado. No sabemos cómo vencer esos traumas. Y así andamos rengos por la vida tratando de disimular quiénes somos, tratando de convencernos a nosotros mismos hasta que tenemos un encuentro con el Señor. Y cuando tenemos un encuentro con el Señor es como cuando nos hacen un examen médico de esas ecografías, esos exámenes que te hacen en esas cámaras nucleares donde se ve hasta el milímetro. Y el médico te dice: mira, esto está así, así. El Señor me ayuda a verme tal como soy. Y cuando Isaías se vio tal como él era, se asustó. Se asustó. Vio su pecado. Vio que no estaba a la altura.
vio que no era digno. Vio que él no podía estar delante de Dios. Y se sintió avergonzado. Ahora, esto no te lo digo para que te sientas mal. Te lo digo simplemente porque es la realidad de todos nosotros. Es la mía, la tuya, la de cada uno. Cuando Jesús habló de que el Espíritu Santo traería convicción de pecado, hablaba de esto, de darnos cuenta de quiénes somos, de nuestra necesidad. Es lo que pasó en el huerto de Edén con Adán y Eva, cuando ellos pecaron y se dieron cuenta de su desnudez. No era solamente la desnudez física, era la desnudez de su alma que había desobedecido a Dios, y trataron de cubrirse porque vieron que no podían estar delante de Dios. Hasta que Isaías no se vio a sí mismo, no vio su necesidad. Y él dijo: yo soy pecador. Y dijo: ay de mí, ay de mí. No estoy en condiciones de estar delante de Dios. Si yo hubiera sabido que iba a estar delante de Dios, me hubiera preparado. No se podía preparar hasta que no estuviera delante de Dios. No podía ver sus pecados y confesarlos y arrepentirlos hasta que tuviera un encuentro con el Señor. Y Dios espera de cada uno de nosotros que podamos acercarnos a Cristo, ver nuestra realidad y arrepentirnos. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Y la Santa Cena recuerda el sacrificio de Jesús. El Señor fue a la cruz por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia. No fue a la cruz por nuestras buenas obras. Fue a la cruz para construir un puente que nos permita acercarnos a Dios. Isaías se sintió mal. Yo no sé cuántos se han sentido mal con su pecado, porque muchas veces nos sentimos mal con nuestras necesidades. Nos sentimos mal porque necesitamos amor, nos sentimos mal porque necesitamos comprensión, nos sentimos mal porque estamos con un problema de matrimonio, nos sentimos mal porque nos llevamos mal con nuestros hijos, nos sentimos mal porque nos falta dinero, porque nos falta trabajo, por esto y por lo otro. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido mal con nuestros pecados? Hemos sentido esa vergüenza ante Dios. El mundo nos dice: no, vos tenés que amarte, vos tenés que valorarte. Sí, claro, pero delante de Dios yo necesito arrepentirme. Y cuando me arrepiento viene la restauración. Cuando me arrepiento el Señor me levanta, porque aquel que se humilla será enaltecido. Y al que confiesa sus pecados, dice la palabra que el Señor lo va a limpiar de todo pecado y le va a perdonar. La Biblia dice que si nos acercamos al Señor, Él va a cambiar nuestros pecados y nos va a dejar blancos como la nieve. ¿Cuántos pueden creer eso? Y dice la Biblia que un ángel con un carbón encendido tocó los labios de Isaías. Y dos cosas tremendas ocurrieron. Primero, quitó la culpa. Si estás viviendo con culpa, no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te hace sentir culpa, El que te hace sentir culpa es el diablo. Y Dios quiere librarte de la culpa. Él quiere darte paz. Él quiere darte paz. No que estés viviendo con culpa, no que estés viviendo sintiendo que tu vida no vale nada, que tu vida no sirve. No, el Señor te quiere restaurar, pero para que haya restauración tiene que haber perdón. Y cuando los carbones encendidos tocaron los labios de Isaías, la Biblia dice que el Señor quitó la culpa y perdonó el pecado.
Si el pecado es perdonado, ya no hay culpa. Si el pecado es perdonado, ya no hay culpa. Y si hoy el Señor perdona tus pecados, Él se llevará toda culpa. Él te va a limpiar de toda culpa. Porque Él no viene para culparte, Él viene para perdonarte, Él viene para restaurarte, Él viene para darte una vida nueva. Si lo crees, dale un aplauso grande al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El ángel tocó la boca del profeta. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca expresa la realidad de nuestro corazón. Muchas veces nuestro hablar está cargado de palabras negativas, de palabras de incredulidad. Pero cuando vos tenés una cita con Dios, el Señor te toca, te mete un carbón encendido. ¿Cuántos dicen, ay, ya de imaginarlo me duele? Y cada vez que estás por decir una palabra negativa te acordás del carbón y decís, no, gloria a Dios, el Señor me va a ayudar, voy a salir adelante, voy a superar todo problema, voy a vencer esta tentación porque el Señor está conmigo. Él tocó mis labios, quitó mi culpa y limpió mi pecado. Aleluya, aleluya. Y en tercer lugar, Isaías descubrió la realidad de su destino. No solo descubrió la realidad de Dios, no solo descubrió la realidad de su propia vida, Isaías descubrió la realidad de su destino. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para nosotros? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios es más grande que lo que vos y yo pensamos. Nosotros vemos las dificultades, vemos los inconvenientes, decimos, mi marido es incrédulo, ¿cómo puedo yo servir a Dios? Mi esposa no me ayuda, mis hijos me agotan, no me alcanza la plata, ¿cómo puedo yo servir a Dios? ¿Se acuerda cuando Jesús habló de esa parábola de los que eran llamados? Uno de los que estaban allí dijo, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Se acuerda? El Señor lo estaba llamando para servir y Él dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué quiere decir déjame que primero vaya y entierre a mi padre? ¿Que tengo al muerto ahí en el living de mi casa y lo tengo que enterrar? No, 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 no. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es, Señor, deja que primero mi situación se arregle. Cuando mi papá se muera y yo lo entierre, yo cobro su herencia, yo voy a estar en una posición más holgada y ahí te voy a poder servir. Dios te llama no para que le sirvas dentro de 20 años, Dios te llama para que le sirvas hoy. Tu viejito no se tiene que morir, no se tiene que morir nadie. Hoy vos y yo podemos servir a Dios si entendemos nuestro destino, si entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que entendió Isaías, porque cuando él fue sanado, cuando él fue perdonado, tuvo una relación personal con Dios y pudo conocer el plan que Dios tenía para su vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios no es solo que te mantengas a flote, que te mantengas en la iglesia. El plan de Dios no es que digas, ay, por lo menos me puedo congregar una vez por semana. Algunos ni eso, no, mi hermano. Dios quiere más. Dios quiere más. Dios quiere encaminarte en su propósito. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere ayudarte a ver que tu vida es útil, que en tu vida hay dones y talentos, que Dios los puede usar de una manera extraordinaria para bendecir a otras personas y para que el reino de Dios crezca. Todos nosotros fuimos llamados a que el reino de Dios se extienda. Y vas a poder dejar de ver tus fallas. Vas a poder dejar de ver tus deficiencias y vas a poder ver el poder de Dios que suple toda tu necesidad.
Cuando uno espera condiciones perfectas para servir a Dios, esas condiciones perfectas no llegan nunca. Que me tengo que casar, que tengo que ver la casa que compré, que tengo que enterrar a mi padre. No. Dios hoy te puede usar, pero yo no te puedo convencer de eso. El que te quiere convencer es el Espíritu Santo. Cuando tengas un encuentro con Él, y hoy es el día para que tengas ese encuentro con Él. Isaías tuvo una cita con Dios que cambió todo en su vida. Yo te aseguro que si vos y yo tenemos una cita con Dios, todo va a cambiar. Yo te animo a que abras tu corazón al Señor y que le digas: Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte. Yo sé que existís. Yo sé que sos real. Pero quiero conocerte. No quiero tener una idea. Quiero tener un encuentro. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos saben que Dios no está lejos? Está ahí con nosotros. Él quiere revelarse a tu vida. Y si hoy viniste por primera vez, vas a saber que Dios te ama, que a Dios le importa tu vida, que Dios quiere levantarte si estás tirado, que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere quitar tus culpas, que quiere ponerte de pie otra vez y ayudarte a andar. Te quiere sacar del estancamiento, de la postración, de la resignación, y quiere ayudarte. Padre, gracias. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Espíritu Santo, Mi mejor amigo. mi mejor amigo, Consejero. consejero eterno, Por siempre lo por serás. siempre